Una de las sorpresas de origen, digamos, cultural desde la insurrección de abril es que quienes proponemos una estrategia combativa para derrocar a la dictadura y dar paso a la construcción de una república democrática, nos lanzan algunos, y luego explico qué quiere decir algunos, un reto que ellos creen que es fatal. Se sienten que han dado la estocada final, como cuando un torero liquida al toro, que lo hacen y que no hay apelación posible. Con esta te vas, con esta te acabo, toro. Parecieran decir, cuando espetan, a ver pues, danos la receta. Añaden oreja y rabo el consabido, ya que te crees el sabio, dueño de la verdad, que en su mente convierte su supuesta victoria lógica en exterminio moral del interlocutor. A estas cosas en lógica le llaman ad hominem, son fallas del pensamiento. Pero dejemos eso para otro lugar y otro momento porque tenemos que hablar de algo que es más de fondo. A pesar de que en estos ad hominem, en estas fallas de pensamiento, se encuentra el origen de la pobreza crítica y del enojo de esos que hemos llamado algunos. Pero por hoy hablemos de lo que ellos llaman la receta y vamos a referirnos a un ejemplo concreto que proponemos como un objeto de reflexión para quienes podrían caer en la trampa, para quienes podrían ser persuadidos por el tono y los decibeles de quienes reclaman la famosa receta en contra de lo que dicta la razón y la experiencia. Vamos a preguntarles, por ejemplo, ¿y qué ejemplo es este? Si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene o tuvo una, entre comillas, receta. Si decidió combatir la invasión rusa, porque él sí tiene una receta. Y habría que preguntarle a Zelensky cuál es y por qué, si tiene una receta, es que ha sufrido tanto su país como supuestamente, según algunos, no sufriría Nicaragua si nosotros la tuviéramos. Habría que preguntarle a Zelensky cómo es que su país sufre tanto mientras su lucha avanza, avanza prometedoramente entre sangre y derrota, pero avanza. Es decir, uno de esos algunos nicaragüenses a quienes nos referimos podría reclamarle al presidente ucraniano por la pobre calidad de la receta y decir, como nos dicen, es que no la pensó bien. Fíjense, ha costado vida. Qué bárbaro, qué inconsciente, claro. Es que este hombre no respeta la vida de su pueblo, como nos dicen a nosotros. O a lo mejor, fíjense, porque así es alguna gente que predica una cosa para unos y otra para otros. Podría ser que uno de esos algunos más bien proclame su admiración por Zelensky, aplicando honesta o tendenciosamente, solo Dios sabe, un doble rasero. Uno, a quienes abogan por la lucha popular contra el régimen usurpador del FSLN, que es apoyado por dictaduras extranjeras. Es decir, uno que quiere, como nosotros, que haya un levantamiento popular contra el régimen y termine con él. Y aplicarían otro criterio, otro rasero, a quienes, como el presidente ucraniano, fueron dados por muertos desde el comienzo de la invasión imperialista rusa, pero ahí están ahora, dando un ejemplo más de que se puede luchar por la libertad cuando se quiere luchar por la libertad, a pesar de lo que parecieran ser probabilidades matemáticas adversas, bajas, a pesar de la supuesta inferioridad militar, abrumadoramente a favor de Rusia, pero ya ven. Y algo más, Zelensky rechazó, fijémonos bien, en los primeros días de la guerra, abandonar el fuerte bajo protección de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, que estaba dispuesta la OTAN, es decir, para ellos la comunidad internacional de la que tanto se habla en Nicaragua,
estaba dispuesta a abandonar a Ucrania mientras seguían condenando con gestos hipócritas y comunicados y pronunciamientos de gran indignación a Rusia. Pero ¿qué hizo Zelensky? ¿Qué hicieron los luchadores ucranianos? Montaron una resistencia feroz al invasor. Y al hacerlo, mostraron al mundo que los ucranianos no eran solo víctimas, que eran mucho más que víctimas, que eran y son un pueblo que no acepta sucumbir ante un poder opresor. E invirtieron todas sus energías, no en buscar una receta mágica, sino sencillamente en la resistencia activa y ofensiva, agresiva, pero inteligente, contra el desmoralizado ejército ruso. De esta manera, Ucrania prácticamente forzó a los países de la OTAN, en gran medida por la simpatía que la causa de la libertad naturalmente despierta entre las poblaciones de todo el mundo, a dar ayuda material a los ucranianos, la ayuda material necesaria para la pelea, en este caso, para rechazar la guerra imperialista rusa. Es verdad, es cierto que el interés político de la OTAN está enfrentado al de Rusia, pero también, fíjense bien, es cierto que ese interés político no había sido suficiente, y la evidencia es Crimea, para que los políticos europeos y estadounidenses dieran su apoyo más allá de las palabras a los ucranianos. La feroz resistencia de los ucranianos, su disposición a la lucha, forzó a la OTAN, de hecho, por la presión de las poblaciones, por la oportunidad que abrió a que se rechazara la agresión rusa, obligó a la OTAN a darle la ayuda a los ucranianos que hacía falta. Haga usted su propia conexión entre los hilos de esta historia y la historia de la lucha de Nicaragua. Saque usted sus propias conclusiones. Nosotros vamos a regresar con más sobre este tema. Sigamos conversando.